Hola, muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Emanuel. Dios les bendiga a todos y muy en especial a aquellos amigos que el día de hoy Dios les habló a su corazón y a su vida para que nos pudieran sintonizar a través de las diferentes redes sociales de Facebook y YouTube. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a estar alegres y contentos porque Dios nos da una oportunidad más de venir a darle la gloria, darle la alabanza al que reina en nuestros corazones. Porque Dios es maravilloso y ha enviado a su Hijo amado Jesucristo para que ustedes y yo pudiéramos hoy estar con vida. Porque dice su palabra que no hay ni uno bueno. Todos hemos pecado, ¿sí? Todos hemos cometido algún pecado y la paga del pecado es la muerte. Y el día de hoy Dios nos da la vida y nos da una oportunidad para venir a sus pies y decirle: Señor, gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo para que el día de hoy pudiera yo estar aquí en tu casa de adoración, alegre, feliz y contento, y tener una esperanza en este mundo de oscuridad, en este mundo de maldad, de tener la vida eterna. Por eso, querido hermano, por eso, amigo, el día de hoy vamos a estar alegres y contentos para darle la gloria al que reina en nuestros corazones. Dios les bendiga y bienvenidos. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mí caminar, y mis faltas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tu gracia la que me salvó, ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en mí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido estaba y me encontraste, en mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarme. Tu amor es todo lo
gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Todo mi interior es cautivado por tu amor.
Queridos hermanos y amigos, a continuación vamos a estar muy atentos a escuchar el mensaje o la palabra que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Toda situación de problemas, toda situación que tenga nuestra vida, nuestro corazón, y que la dejemos en un momento aparte y pongamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón y nuestra alma en lo que el día de hoy Dios nos va a hablar. Quiero leerles una parte de la Biblia y la tenemos en el libro de Proverbios, capítulo 3, capítulo 1. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Querido hermano, amigo, el día de hoy Dios, a través de este mensaje, quiere hablar a nuestros corazones para que podamos tener paz y tranquilidad y ofrecernos a través de eso, de su palabra, una esperanza para este mundo de oscuridad y de obstáculos. Vamos a estar atentos y invitamos a nuestro hermano para que nos predique el día de hoy. Dios les bendiga. Buenos días, Iglesia Emmanuel. Bendecimos el nombre del Señor en este día. Nos gozamos en su presencia. Y hoy queremos hablar acerca del tema los síntomas del pecado. Y el pecado ha sido desde el principio de la humanidad la razón de la caída del hombre, pero también del fracaso de todo aquel que no quiere renunciar a ese camino. Y podemos encontrar que el Señor nos revela en su palabra que el problema del pecado no está en lo que nos rodea, lo que está afuera, sino que está en el corazón del hombre. Encontramos en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, verso 23, y nos dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Así que el problema no está en lo externo, sino en nuestro corazón. Ahora, este mensaje tiene el propósito de ayudarnos a examinar nuestra vida para ver, para podernos dar cuenta de que cuál de estos síntomas de los cuales vamos a hablar está en nosotros y poder nosotros corregir nuestra vida. Encontramos también en la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10, que nos dice así la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y esta parte de la Escritura nos hace ver que una de las cosas o lo más peligroso en la vida del hombre es su propio corazón. Y ahorita vamos a ver por qué. Y precisamente es porque los deseos carnales que están en el corazón son el principal problema de toda persona. ¿Cuándo? Cuando éste no permite que Jesús se enseñoree en todo su ser y que le permita a Dios que gobierne y dirija toda su vida. Entonces es cuando verdaderamente, de una manera natural, tendemos a actuar conforme a nuestros propios deseos y no conforme al deseo del corazón de Dios.
Por eso es que la Escritura nos enseña, y en este caso en Hebreos capítulo 3, versos del 12 al 13, nos aconseja lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El problema es que el corazón es engañado por causa del pecado cuando nosotros le damos cabida a los deseos de la carne. En este caso, cuando nosotros damos oportunidad al pecado a que nos engañe, entonces es cuando nuestra vida se empieza a tornar en un problema y en dificultades, y sobre todo a que nuestro propio corazón nos pueda engañar. Hoy queremos estudiar algunos de los síntomas que afloran cuando alguien está caminando por el territorio de pecado, cuando alguien se está yendo por el camino equivocado. Y podemos citar como número 1 que el primer síntoma que muchas veces podemos ver en las personas es que se aparta de la comunión con Dios. Este es el primer síntoma y lo vemos desde el Edén. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén y comen del fruto prohibido, entonces sucede algo bien curioso, bien especial. Y encontramos que la Escritura nos dice en Génesis capítulo 3, versos del 8 al 10, y dice así: el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Wow, aquí encontramos algo bien interesante. ¿Por qué Adán y Eva tuvieron miedo? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se alejaron? Quisieron estar lejos de Dios. La razón es por causa del pecado. Así que el primer síntoma que una persona, un cristiano, un creyente, va a manifestar en su vida es que se va a apartar de la comunión con Dios. Así que todo aquel que está pecando no persevera en la búsqueda de Dios y como consecuencia deja de escuchar la voz de Dios. Puede ser que vaya a la palabra y no va a escuchar la voz de Dios cuando está caminando en un territorio de pecado. Puede ser que vaya a la oración y en la mañana o en la noche se postre para orar y no va a escuchar la voz de Dios porque está caminando en un territorio de pecado. Puede ser que ayune, puede ser que venga a las reuniones el domingo, a las reuniones de grupo pequeño, pero sencillamente no va a escuchar la voz de Dios por cuanto su corazón está siendo engañado por el pecado. Así que normalmente este tipo de personas tienen unas excusas muy buenas. ¿Por qué razón? Porque sus excusas son aparentemente válidas. ¿Y cuáles son esas excusas? Pues es por causa de su trabajo, por sus tareas en el hogar, muchas veces por su salud, por su situación económica, pero en realidad no es así. Cuando nosotros nos alejamos de la comunión con Dios, es el reflejo de que no estamos escuchando a Dios. De esa manera es como nosotros podemos ver que se manifiestan estos síntomas en las personas que están caminando en un territorio de pecado, se están yendo por la ruta equivocada. Incluso este tipo de personas puede decir con toda sinceridad que sí están escuchando a Dios. Pero lo cierto es que lo que está sucediendo es que están siendo engañados por el pecado
Y cuando alguien dice que está escuchando a Dios, lo que está escuchando es la voz de su propio corazón, o en el caso más crítico, está escuchando la voz del diablo. Y podemos ver que la Escritura nos revela y nos habla de personajes que le sucedió lo mismo, como por ejemplo a Balaam, a Saúl y a muchas otras personas que la Biblia menciona, que fueron engañados por el pecado, fueron engañados por su propio corazón y terminaron totalmente en el fracaso. Así que, como una consecuencia natural, el pecado hace que las personas no estén cerca de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque el mismo pecado acusa a la persona, la aleja de Dios, y la razón es que el pecado es enemistad con Dios. Y cuando hay una enemistad con Dios, la persona no quiere estar cerca de Él. Por eso es que Adán y Eva, cuando pecaron, lo primero que decidieron hacer o que quisieron hacer fue estar lejos de su Creador. Punto número 2, otro síntoma de cuando alguien está caminando en el pecado, se está metiendo en pecado, es que se aparta de la comunión con la iglesia, de la comunión con el cuerpo de Cristo, de la comunión con los hermanos. Y la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versos del 5 al 7, de esta manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la persona que está pecando o se está metiendo en ese terreno difícil, en ese terreno peligroso, no querrá tener comunión con personas que están buscando a Dios. Ellos normalmente van a querer estar con personas no creyentes o con personas que precisamente no están buscando a Dios y que sus ideas y sus conversaciones tienen empatía, pero que en ninguna manera lo hacen con las personas que sí están buscando a Dios, porque Dios lo que va a hacer es buscar que aconsejen a esas personas para que se vuelvan a la verdad de Dios. Sin embargo, esto ellos lo van a evadir y van a buscar estar alejados de la comunión con los creyentes, alejados de la comunión con la iglesia. ¿Por qué razón? Porque quieren escuchar las cosas que agraden a su corazón, no las cosas que incomoden su corazón. Así que tal vez las personas estén asistiendo a la iglesia, ese tipo de personas pueden estar asistiendo a la iglesia, pero no están haciendo caso al consejo de Dios, que escuchan el domingo, que escuchan en el grupo pequeño, y entonces lo que está sucediendo es que están siendo engañados por el pecado. Ahora, ¿es posible que alguien que está escuchando a Dios pueda ser engañado? En ninguna manera. Alguien que está escuchando verdaderamente a Dios no puede ser engañado. Ahora, ¿será que hay personas que pueden estar fielmente asistiendo a la iglesia y pueden estar caminando en el territorio de pecado? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque precisamente cuando su corazón es engañado, ellos no van a estar escuchando a Dios, aunque estén asistiendo fielmente a la iglesia. Es síntoma de que ellos están pecando. ¿Por qué razón? Porque su vida va a poner de manifiesto todas estas cosas, estos síntomas que se van a ir presentando. Ahora, la razón es que cuando alguien peca, el pecado toma fuerza en la persona y el pecado engaña totalmente el corazón. Y realmente ellos piensan que todo está bien
piensan que ellos tienen la razón. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque la tendencia de la carne es inclinarse al pecado. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 8, verso 7, de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando alguien está siendo engañado por el pecado, el pecado se empieza a enseñorear de él. Ese deseo de querer hacer los deseos de su corazón, de su carne, empiezan a tomar fuerza. Y la Biblia dice que cuando el pecado toma fuerza, las personas, el corazón no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y esto sucede en el mundo, lo podemos ver. Gente que en el mundo nosotros podemos decir, pero ¿qué le pasa a esa persona? No se da cuenta que va rumbo al precipicio, no se da cuenta que está destruyendo su vida. Pero el problema es que la Biblia dice que no se pueden sujetar a la ley de Dios, pero aunque quisieran, no pueden. Y cuando el corazón es engañado, sucede esto precisamente. Número 3, ¿qué otro síntoma podemos encontrar en las personas que empiezan a meterse en territorio de pecado? Bueno, dejan de tener interés por la obra de Dios. Esto es un síntoma típico. Cuando alguien se deja de interesar por la obra de Dios, algo está pasando en su corazón, algo está pasando en su vida. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que hace, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido por mi causa y sin cansarte, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Miren cómo el Señor aquí es enfático en esto. Y cuando está hablando aquí a la iglesia de Éfeso y le dice arrepiéntete, y no está hablando de pecados de adulterio, de fornicación o de que eran ladrones o mentirosos. Lo que estaba sucediendo es que habían dejado de buscar a Dios con todo su corazón. Lo habían dejado de buscar. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellos dejaron de interesarse por la obra de Dios. Esto es un síntoma que se presenta en aquel que deja de tener interés por el Señor, por la comunión con Dios, por la comunión con la iglesia, por las personas. Así que en el creyente nunca va a ser normal que no esté comprometido con la obra de Dios. Todo lo contrario. Alguien que ama a Dios de una forma natural también va a amar al que Dios ama y lo que Dios ama. Primera de Juan capítulo 5, verso 1, dice de la siguiente manera: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Ahora bien, la forma en que vamos a mostrar el amor es por medio de nuestras acciones a favor de los demás. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Entonces Jesús le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. O sea, le estaba encargando que cuidara de los que Dios
ama. Y la forma en cómo nosotros podemos responder al llamado de Dios es cuando nos comprometemos y nos involucramos en el ministerio. El Señor nos dice precisamente acerca de esto, que el amor se manifiesta y se demuestra a través del servicio a los demás. Primera de Juan 4:21 nos dice de esta manera: y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Y en esto podemos ser claros de la siguiente manera: si no nos interesan las personas, tampoco nos interesa Dios. ¿Por qué razón? Porque a Dios le interesan las personas. Y si a nosotros no nos interesan, pues quiere decir que el proyecto de Dios no nos interesa y que los intereses de Dios no son importantes para nosotros. Así que este síntoma es bien importante que lo podamos identificar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no estamos involucrados en la obra de Dios, quiere decir que el corazón, el pecado, nos está engañando nuestro corazón y nos quiere llevar por otro camino. Punto número 4. ¿Cuál otro síntoma podemos mencionar? Otro síntoma del pecado es que se inclina más por las cosas de este mundo. ¿Sí? Otro síntoma es ese, que se empieza a interesar el corazón más por las cosas de este mundo. Lucas capítulo 9, verso 24 nos dice de esta manera: si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiere seguirme y elige morir por mí, ese se salvará. Así que este es uno de los síntomas más comunes de pecado o de síntomas de pecado en el creyente, porque cuando se empieza a mostrar más interés por las cosas de este mundo, al grado de que en su vida cambia las prioridades, ¿sí? Empieza a tener más interés por su casa, por su negocio, por sus bienes o incluso por su propio bienestar. Y damos más importancia a eso que al llamado de Dios. Entonces, en realidad esto delante de Dios es pecado. Y tenemos que entender que todo pecado tiene una justa retribución. Y eso es lo que sucede con las personas cuando no reaccionan, cuando no logran escuchar la voz de Dios, no logran escuchar el consejo de Dios por medio de las personas que le dicen, hermano, lo que está sucediendo en tu vida no vas por el camino correcto, vuélvete a Dios, sírvele a Dios de una manera genuina, ocúpate en las cosas del reino. Cuando no se escucha el consejo, lo que va a suceder es que esa persona va a tener consecuencias muy duras y dolorosas. Lucas capítulo 14, verso 33 nos dice de esta manera: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una de las cosas que cuesta mucho trabajo creer es que solo cuando nosotros entregamos todo a Dios, cuando nosotros decidimos despojarnos de nuestra vida, de cómo vivíamos antes, de cómo vive el mundo, es cuando verdaderamente nosotros podemos decir que podemos poner como más importante al Señor. Y esto incluye entregar a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestras comodidades. Entonces es cuando realmente Dios nos puede dar lo que tiene para nosotros. De otra manera, Dios no lo va a hacer,
Porque si no hemos renunciado a la vida que teníamos, pues sencillamente Dios no nos puede dar las cosas que Él tiene preparados en nuestra nueva vida. Si recordamos la vida de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. Abraham tuvo que dejar todo atrás. Se olvidó de su antigua vida, de su lugar, de los bienes que tenía, de los amigos que tenía, de todo lo que había, la vida que había hecho allí. Y de la misma manera, Dios nos está llamando muchas veces a hacer lo mismo y a decir, sal de ese lugar y ven al lugar que yo te estoy mostrando, que te estoy llamando. Y Dios nunca nos va a llamar a un lugar para que nuestra vida sea miserable. Nunca lo va a hacer. Dios nos va a llamar a un lugar donde nuestra vida sea una vida de plenitud, una vida de éxito, una vida de poder en el Espíritu Santo, una vida llena de gozo, una vida llena de la plenitud de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, cuando nosotros no hacemos caso al llamado de Dios, al consejo de Dios, esto ha llevado a muchos, esta actitud ha llevado a muchos al fracaso, al grado de que han perdido familia, han perdido trabajo, han perdido sus bienes, incluso su salud y hasta su propia vida. Y eso es como una consecuencia de que nosotros nos resistimos a entrar en el propósito de Dios. Porque el llamado de Dios es vivir conforme a su propósito, en el cual no existe o no hay fracaso, ¿sí? Sino una vida que nos lleva a ser de bendición para los demás, una vida de plenitud que verdaderamente bendice a los demás. Bien, punto número 5. ¿Qué otro síntoma podemos encontrar en la vida de las personas que se están metiendo en un territorio de pecado? Bueno, el punto número 5 es que no son enseñables. Esto es bien importante, hermanos queridos. Si a mí no me interesa lo que se está enseñando en la iglesia, lo que se está enseñando en el grupo pequeño, si no me interesa lo que está diciendo el siervo, entonces, aguas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mi corazón no está siendo enseñable. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 5. El sabio atiende y aprende más. El inteligente adquiere maestría. ¿Qué quiere decir la escritura aquí? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues que el que es sabio, no por ser sabio, no le va a interesar la enseñanza. Dice que el que es sabio va a querer ser más sabio y va a prestar atención a la enseñanza para ser más sabio. Así que la Biblia dice precisamente, el apóstol Pablo, si alguno cree que sabe algo, no sabe nada. El que cree que sabe algo, precisamente ese es el que no sabe nada. ¿Sí? Y la escritura es clarísima, dice que el sabio le va a interesar aprender. Ahora bien, por experiencia, yo te podría decir que no importa si tienes 50 años en el Evangelio, nunca debes pensar que tu experiencia y tu conocimiento, que por eso no necesitas aprender de los demás. En lo natural hay una ley y es esta: todo lo que deja de crecer termina por morir. Cuando una empresa deja de crecer, termina por desaparecer. Cuando un empleado, como empleado, dejas de crecer por negligencia,
terminas por ser desplazado. Cuando nosotros como cristianos dejamos de crecer, entonces empezamos a olvidar lo que habíamos aprendido. Y si seguimos en esa actitud, finalmente termina por morir lo que habíamos aprendido. Así que eso es bien importante en la ley natural entender, que todo lo que deja de crecer muere. Y nosotros tenemos que entender que si no estamos aprendiendo, que si no tenemos un corazón enseñable, entonces lo que habíamos escuchado, lo que habíamos aprendido en algún momento, terminará por morir. Ahora, quizá te puedes estar alimentando de los deseos de tu corazón, que pueden parecer muy satisfactorios, pero a la larga eso solamente te va a llevar al fracaso. Y lo podemos ver en las personas. Las personas que no son enseñables terminan por ser engañadas por su propio corazón, terminan en la peor de las ignorancias porque el engaño de su corazón los lleva a eso. Así que tú y yo tenemos que verdaderamente estar apercibidos de esta verdad. Queremos nosotros crecer, tengamos un corazón enseñable. Punto número 6. Otro síntoma, y este es muy importante, es que no se sujeta a la autoridad. Este síntoma del pecado es bien importante porque la persona que está caminando en territorio de pecado normalmente se rebela, no reconoce la autoridad, no se somete a la autoridad. Y veamos qué dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versos del 1 al 2. Dice la Escritura de esta manera: todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Miren qué importante esto. Hay algo que nosotros necesitamos tener claro. Los grandes siervos del Señor eran personas, corazones, que se sujetaban a las autoridades sin importar las condiciones o circunstancias en que fueran tratados. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Moisés, tenemos a José el soñador, tenemos a Nehemías, tenemos al profeta Daniel, a muchos, a todos los grandes siervos del Señor. Una de las características que más eran evidentes era que se sometían a las autoridades. Se sometían y reconocían a las autoridades. Y eso los llevaba a que fueran puestos en lugares de honor. Los reconocían. Y muchos, por ejemplo, en el caso del profeta Daniel, sirvió a 5 reyes diferentes. Y él dio testimonio de quién era Dios. Y todos esos reyes reconocieron en Daniel que era un hijo de Dios, era un siervo de Dios. Y precisamente nosotros necesitamos entender que si no nos sujetamos a la autoridad, lo que va a suceder es que Dios no nos va a poder usar. O sea, no somos para el reino de Dios. Dicho en estas palabras, no le podemos servir. ¿Por qué razón? Porque un corazón que no se sujeta es un corazón, es una persona que no puede servir. Y no puede servir no porque Dios no quiera, sino que precisamente la misma persona se descalifica para que pueda estar en un lugar especial, en un lugar donde pueda ser
de bendición para las personas. Ahora bien, nosotros podemos entender que cuando hay corazones que no se sujetan a la autoridad, lo que está sucediendo es que ellos no están reconociendo quién es Dios. No están reconociendo quién es Dios. Ahora, de la misma manera, si no te sujetas a la autoridad que estás viendo, ¿cómo te puedes sujetar a la autoridad que no ves, a la autoridad de Dios? El Señor lo dice de esta manera cuando habla de amar a los hermanos. Dice, si no amas a tu hermano que puedes ver, ¿cómo me puedes amar a mí que no me ves? Y de la misma manera pasa con la autoridad. Si tú y yo no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra, si no las reconocemos y las estamos viendo y están tratando con nosotros de una manera personal, ¿cómo nosotros nos vamos a sujetar a la autoridad de Dios que no vemos? Cómo el corazón es engañoso. Y esto es lo que la Biblia dice precisamente en Jeremías, capítulo 17, cuando habla de que el corazón es lo más engañoso. O sea, lo más peligroso para nosotros mismos es nuestro propio corazón. Cuando tenemos una actitud de rebeldía, cuando tenemos una actitud de soberbia. ¿Por qué razón? Porque el propio corazón nuestro nos va a decir que estamos bien. Y sabes una cosa, puedes morir engañado, como dice por ahí un dicho. ¿Sí? Ahora bien, si nuestro corazón no es humilde para permitir que Dios nos guíe, que guíe nuestra vida por medio de las autoridades que Dios ha establecido en esta tierra, entonces tenemos un problema muy grave en nuestra vida. Y la problemática es que, como dice ahí la Escritura, los que no se sujetan a las autoridades van a ser castigados, van a tener consecuencias dolorosas, consecuencias que los van a llevar al sufrimiento. Ahora, ¿por qué nosotros como hijos de Dios debemos sujetarnos y reconocer la autoridad? En primer lugar, porque es una muestra de nuestra fe. Y en segundo lugar, porque es creer a la palabra de Dios que la autoridad es una extensión de su autoridad, de la autoridad de Dios. Cuando yo creo eso, no tengo ningún problema para sujetarme. Pero cuando no lo creo, entonces voy a poner cualquier excusa para no sujetarme. Pero en realidad lo que está sucediendo es que, número uno, no tengo fe. Y número dos, no le estoy creyendo a la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, es bien importante que nosotros veamos que todos estos síntomas son para que nosotros, estos que hemos mencionado, es para que nosotros veamos en nuestra propia vida si algo de esto hay. Es tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios, de que corrijamos el camino y verdaderamente nos dispongamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. De otra manera, terminaremos siendo engañados por nuestro propio corazón. Terminaremos como muchos que por no escuchar la voz de Dios, por no querer dejar el orgullo, por no querer dejar la altivez, terminan siendo engañados por el diablo, terminan siendo engañados por el pecado, terminan siendo engañados por su propio corazón y terminan de una manera tan triste que esa no es la voluntad de Dios. Pero hermanos queridos, como dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6, pero para nosotros hay cosas mejores. Así que tú que me estás escuchando,
Si algo de esto hay en tu vida, hoy Dios nos está diciendo, corrígela, vuélvete a Dios y deja eso atrás y tengamos una actitud de humildad, una actitud de que nosotros dispongamos nuestro corazón para hacer lo que a Dios le agrada y lo que bendice al cuerpo de Cristo. Amén. Yo quiero en este momento orar por aquellos que han escuchado esta palabra y han sentido que Dios les ha hablado. Es el tiempo en el cual Dios está llamando los corazones al arrepentimiento, los está llamando para que seamos librados de lo que todavía vendrá sobre el mundo entero. Yo quiero que ores conmigo en este momento, si tú en este día decides abrir tu corazón y reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y ora conmigo de esta manera: Padre, en el nombre de Jesús, hoy he escuchado tu voz. Reconozco que he vivido engañado por el pecado, por los deseos del mundo. He vivido apartado de ti. Pero hoy me vuelvo a ti, Señor. Doy un giro de 180 grados y camino hacia ti. Vengo a tus pies y te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como el que pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias por perdonarme, gracias por amarme, gracias por recibirme como tu hijo. En el nombre de Jesús te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias por haberme salvado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en este momento les invito a que nos acompañen a orar por las distintas necesidades de la iglesia. Vamos a estar primeramente orando por todos los enfermitos, todos aquellos que están siendo acogidos por una enfermedad, alguna dolencia. Vamos a estar orando por ellos y en el nombre de Jesús levantamos oración y le decimos al Señor que Él tenga misericordia. Amado Padre Celestial, te bendecimos en este día y te damos muchas gracias por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor. Muchas gracias. En esta hora, Padre, presentamos la vida de todos nuestros amados hermanos que están enfermitos por este virus o por cualquier otra enfermedad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú sanes toda enfermedad en tu pueblo, Señor. Que toda dolencia sea cancelada en el nombre de Jesús. Que tu misericordia los ampare. Que tu buena voluntad, Señor, sea para con tu pueblo. Y, Señor, desde aquí enviamos palabra de sanidad sobre la vida de nuestros amados hermanos. En el nombre de Jesucristo lo creemos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias por todos aquellos que ya, Señor, han sido sanados. Se han recuperado, Señor, prontamente. Te damos muchas gracias. Y para ti es la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, también presentamos la vida de las familias, Señor, que han perdido algún familiar en este tiempo, sea por la pandemia o por cualquier otra situación. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu fortaleza, Señor, sea sobre sus vidas, sea sobre la vida de todos nosotros, porque, Padre, en mucho hemos visto cómo muchos amados han partido y para nosotros es motivo de tristeza, porque los extrañamos, porque los amamos, Señor. Y te pedimos, Padre, especialmente
por todas estas familias, para que sus corazones sean llenos de la fortaleza de tu Espíritu Santo, para que tu gracia sea sobre ellos, Padre mío. Oramos, Señor, por la familia Collado de la Torre, por la familia Collado Coronel, por la familia de nuestra hermana Dorita Díaz, por la familia Pérez Domínguez. Y muy recientemente, Señor, tú conoces nuestro corazón, que por todos ellos, Padre, nuestro corazón se ha entristecido. Y sobre todo, Padre Santo, el no poder verlos, los extrañamos porque los amamos, Padre. También oramos por la reciente partida de nuestra hermana Abinadab, por su familia, por la familia Maldonado Juárez, por toda esta gran familia. Oramos, Señor, para que los corazones sean consolados, sean fortalecidos, Señor, y venga de ti, Señor, el consuelo y la fuerza para seguir adelante, Señor, para vivir en la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús, de que cuando nosotros partamos de esta tierra, nos reuniremos con todos nuestros amados. Y Señor, te damos gracias por la vida de todas estas familias, porque creemos, Señor, que tú estás con nosotros, tú estás con todos nosotros, con todos estos amados, Señor, que aún en medio del dolor, en medio de las circunstancias que se han vivido, Señor, ellos continúan firmes, Señor, en tu camino. Y creemos que es tu misericordia, que es tu gracia, Señor, la que permite que nosotros continuemos en esta tierra, Señor, dando testimonio de que tú eres el Señor. Los bendecimos en tu nombre. Y, Padre, permítenos poder ser hermanos que verdaderamente nos interesemos por todos los que aquí nos congregamos. Bendecimos a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Padre, también oramos porque esta pandemia sea erradicada, este virus, Señor, sea erradicado de nuestro país, de nuestro estado, del mundo entero, Señor. Oramos para que sea manifiesto tu poder en la vida de todos nosotros, Señor, y este virus sea cancelado, sea erradicado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, para ti no hay imposibles. Señor, todo lo que hay en esta tierra está en tus manos, Señor, y tú tienes el control de ello. Por eso creemos que en el nombre de Jesús tú nos escuchas, Señor, y tú nos atiendes, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos amas, Señor, con amor eterno. En el nombre de Jesucristo oramos para que muy pronto, Señor, nos podamos reunir libres de este virus, libres de esta pandemia, Señor. En el nombre de Jesucristo lo creemos, Señor, porque creemos que tu voluntad es que las personas que no te conocen sean salvas, Señor. En el nombre de Jesús, que en este tiempo en el cual es de crisis, de dificultad, Señor, tú te manifiestes a la vida de las personas, tú te glorifiques en la vida de las personas, glorifícate en tu iglesia. Y de esta manera, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu gloria sea manifiesta y que esta pandemia, Señor, se vaya en el nombre de Jesús, sea erradicada por el poder que hay en cada uno de nosotros, Señor, por la gracia que has puesto en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu espíritu, derrama de tu poder y que este virus, Señor, sea erradicado totalmente en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por el gobierno y por el sistema de salud. Oramos por sabiduría. Oramos, Señor, que tú des dirección, tú des fortaleza, entendimiento, Señor, a todo el sistema de gobierno y al sistema de salud, para que
en este tiempo, Señor, puedan tomar decisiones sabias, decisiones que bendigan al pueblo, al país, y que, Señor, sus mentes y sus corazones sean aclaradas por ti, para que en la medida de lo posible, todo lo que está a la disposición de ellos puede ser usado con sabiduría, de una manera que pueda llegar a ayudar a mucha gente, Señor. Gracias te damos por las autoridades que tú has puesto, Señor, que son tus siervos, y te bendecimos por ello. Ayúdalos a poder mantenerse firmes, Señor, en lo que tú les has llamado a hacer. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Señor. Oramos también por las finanzas, Señor. Las finanzas del país, las finanzas de México, Señor. Te pedimos, Padre, que tú permitas que se reactive la economía, que se reactiven los trabajos, Señor. Que los que no tienen trabajo, Señor, puedan volver a tenerlos, Padre Santo. Que todas las necesidades, Padre, que hay en tu pueblo y en las personas de este país puedan ser suplidas por tu diestra de poder, proveyendo en este país todo lo necesario, Señor, para que podamos tener finanzas en nuestras casas. Y te pedimos también por las finanzas de la iglesia. Señor, provéete en todo lo que se necesita en tu iglesia, Señor. Te rogamos que tú derrames bendición sobre tu pueblo, Señor, y que sobreabunde la bendición. Señor, para ti no hay imposible. Hemos visto cómo en tiempos de crisis tú has bendecido tremendamente a tu pueblo, porque para ti no hay imposible. Tú eres el dueño de la plata, del oro, de todo lo que hay en el universo. Por lo tanto, Señor, de ti esperamos lo bueno. En el nombre de Jesús lo creemos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, para con tus hijos. Gracias, Padre Santo. Amén. Amados hermanos, queremos darles algunos avisos el día de hoy. Y lo primero que les queremos decir es que estemos atentos, porque muy próximamente vamos a comenzar las reuniones en la iglesia. Debemos estar pendientes para que por medio de los grupos que tenemos o por el número del pastor nos van a estar avisando cuando vamos a empezar a congregarnos ya de una manera presencial allá aquí en el recinto de la iglesia. Así que estén muy al pendientes, porque vamos a estar, el pastor va a estar dándonos este aviso para que no nos quedemos sin enterarnos. Lo siguiente que queremos avisar o exhortar en este caso es a que sigamos orando, sigamos perseverando en la oración. Esto es bien importante. Recordemos que aquí en la oración es donde se ganan las batallas, es donde Dios nos va a estar hablando también de una manera personal, y queremos insistir en que redoblemos la oración. En la mañana estamos orando a las 5 de la mañana y por la tarde a las 7 de la noche. Y les invitamos a que lo sigamos haciendo, hermanos. Yo creo que muy pronto nos vamos a poder estar congregando y podemos ver que, aunque muchas cosas están pasando en el mundo, como iglesia necesitamos ir hacia adelante. Necesitamos ver que la gloria de Dios se está derramando aún en medio de toda esta situación, y que tenemos muchos retos por delante. También queremos invitarlos a que sigan apoyando al Ministerio de Misericordia. Este ministerio que no ha dejado de funcionar desde que nos dejamos de congregar aquí en el recinto de la iglesia. Este ministerio ha continuado trabajando. Así que les pedimos que sigan apoyando a este ministerio. Si tú quieres o decides apoyar
en efectivo, te va a aparecer una cuenta allí en la cual lo puedes hacer mediante un depósito bancario. Es a ese número de cuenta. Si lo haces en especie, nuestro hermano José Morales es el encargado o es el que está apoyando este ministerio para recibir todas las aportaciones en especie. Va a estar apareciendo su teléfono ahí en pantalla también. Así que les invitamos a que este ministerio siga adelante, se siga fortaleciendo en el nombre del Señor. También queremos invitarlos a que sigan aportando sus diezmos y sus ofrendas, ¿sí? Ahí en pantalla les va a estar apareciendo también el número de cuenta al cual lo podemos seguir haciendo. En verdad que esto es una gran bendición, el que nosotros, de todo lo que Dios nos está dando, de los recursos que nos está el Señor dando por medio de nuestros trabajos, de nuestros negocios, nosotros podamos ser fieles en aportar los diezmos y las ofrendas. Y también les invitamos a que nos sigan sintonizando por las diferentes plataformas, por YouTube y por Facebook. También para que sigan invitando a sus amigos, vecinos, conocidos a que nos sintonicen a través de estas plataformas para que también siga aumentando el número de usuarios, podamos crecer. Esta es una herramienta que queremos seguir usando como iglesia, porque Dios tiene sus propósitos, porque Dios tiene sus planes en este sentido. Así que, amados hermanos, estos son los avisos de la semana. En verdad que esta semana, aunque ha sido una semana difícil, Dios ha bendecido. Y esta semana esperamos que la gloria de Dios se manifieste. Que esta semana sea de mucha bendición, que sea de mucho gozo en el Señor. Así que les bendecimos en el nombre del Señor, les animamos a que sigamos adelante. Creemos que muy pronto vamos a estar haciendo las cosas de una manera más cercana. Así que en el nombre de Jesús, que esta semana sea de gran bendición para todos. Les bendecimos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, si no por las redes. A lo mejor, muy probablemente, muy pronto nos estaremos viendo de una manera presencial. Les amamos en el Señor y les seguimos invitando a que no desmayen, a perseverar en todo lo que Dios nos llama a hacer. En el nombre de Jesucristo, reciban la bendición de parte del Señor. Amén.